tenemos ningún problema con el audio. Sí, se escucha, doctora. Ya están viendo la presentación de mi pantalla, Fabricio. Vos que estuviste bien temprano. Olá, doutora, bom dia. Não se vê por enquanto. No ves todavía, no ven todavía. No. ¿Ahí? Ahora sí se ve, doutora. Dale, perfecto. Hola Fabricio, hola Araceli, ¿cómo estás? Son a los que les veo, Araceli y Fabricio. Bueno, iniciaremos hoy con la parte final de respiratorio, ¿sí? Entonces, sin problema ya con la pantalla, chicos, ¿verdad? Hola. Con inconveniente. Doctora, la pantalla sí movía, pero yo por lo menos no te escuchaba. Ah, bueno. Voy a poner mi audio más, a poner final. Un ratito. Vamos de nuevo. Bueno, ya estuvieron hablando con todos los instructores qué son las sibilancias. Por ejemplo, Fabricio, ¿qué hablaron ustedes de bronquiolitis en estas prácticas con tu instructor? ¿Qué te contó que es la bronquiolitis? Araceli. Doutora, salió entrecortado, yo no escuché la pregunta. Bueno, estuvimos ya practicando todas estas 3 semanas respiratorio, estuvimos pasando por la sala de pediatría. ¿Qué sabes de bronquiolitis? ¿Cuáles son las ideas centrales que tienes de bronquiolitis? Araceli, ¿podés colaborar? Olá, doutora. Sí, Fabricio, te escucho. Escucha. Sí, súper bien. Da bronquiolitis, né? Sí. Que é uma enfermidade vírica que normalmente é por vírus sincital. Muy bien, muy bien. Muy importante también saber que el bronquiolitis casi es el término que se usa, ¿verdad? Para definir el primer episodio de sibilancias que se producen en menores de 2 años, normalmente producida por infecciones víricas. Esta enfermedad se ve o es de predominio del tracto inferior en los lactantes y niños pequeños, por eso se habla menores de 2 años. Y los hallazgos respiratorios normalmente en las bronquiolitis van la taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria,
las sibilancias, a la auscultación, crepitantes y roncos según los grados de afectación. Se puede también llegar a momentos que no se ausculta nada cuando la obstrucción es severa, ¿sí? Y se deben a la inflamación de las vías aéreas pequeñas, de los bronquiolos y los bronquios terminales, ¿verdad? Entonces, en menores de 2 años, de 1 año y hasta 2 años se habla de la bronquiolitis, la afección más importante, afecta más a este grupo etario. Como nosotros habíamos visto la semana anterior, en los menores de 2 años, las infecciones respiratorias o los agentes infecciosos más importantes son los virus, ¿sí? Y en segundo lugar venía el estreptococo neumonía. Pero en la bronquiolitis, el agente infeccioso más importante es el grupo de los virus, ¿sí? Entonces, epidemiológicamente sabemos que se presenta en menores de 2 años, tiene una incidencia mayor entre 1 y 6 meses, y en este grupo etario también es el grupo etario que es más grave. Es más frecuente la hospitalización de los niños menores de 1 año, ¿se entiende, verdad? Porque están desarrollando su musculatura, están aprendiendo a sentarse, entonces por eso es más frecuente en este grupo etario. Y es más frecuente en el sexo masculino y también en pacientes que tuvieron antecedentes de ser prematuros. Se caracteriza entonces ¿por qué? Porque hay una obstrucción. Esta obstrucción lleva al edema. ¿Por qué hay obstrucción? Por el moco, porque se altera la barrera mucociliar y los restos celulares también obstruyen. O sea, el proceso inflamatorio, la obstrucción bronquial acá es por 3 razones: el edema, el moco y los restos celulares. Esto causa sibilancias respiratorias, entra el aire, después no puede salir, ¿verdad? Puede haber atrapamiento del aire y hay hiperinsuflación pulmonar. ¿Y cómo se ve esto en la radiografía? Como una telectasia, ¿sí? Entonces, como en ese lugar no entra aire, se ve blanco, ¿sí? Si la obstrucción es completa y el aire distal es atrapado, se reabsorberá y el niño presentará una telectasia, lo que le dijimos. Y el riesgo más importante acá es la hipoxemia, que es la consecuencia, ¿verdad?, de la alteración de la ventilación, perfusión y de la gravedad del cuadro. Entonces, normalmente la gravedad de los síntomas varía, ¿verdad?, minuto a minuto, dice. Su periodo más alto, vemos que es entre aproximadamente el tercer día de enfermedad hasta inclusive a los 15 días de enfermedad, y después va bajando, sube y después baja la meseta. Entonces sabemos que normalmente los virus infectan a las células epiteliales, estas se desprenden hasta el tracto respiratorio inferior, entonces hay detritus celular y las vías respiratorias inferiores se ven obstruidas. Las vías respiratorias inferiores, las superiores sabemos que no son afectadas. Las que están en una primera etapa, que es de 0 a 6 semanas, la infección está localizada. De 0 a 6 días, la infección más importante es entre el tracto respiratorio superior, porque por ahí entra el virus y empieza a desarrollarse en la mucosa ciliar. Y después la infección se va extendiendo y en las vías respiratorias inferiores la infección epitelial es más importante, se produce la reacción inflamatoria que causa el edema, hay detritus celulares, el desprendimiento de las células de la vía aérea, la producción de edema de moco, y esto lleva a la obstrucción y atrapamiento aéreo. También hay una alteración de la función ciliar del árbol respiratorio, o sea, no puede limpiar, no puede, aparte que es inmadura también, entonces no puede cumplir su función de eliminar la mucosidad. Y ahí vienen las células inflamatorias a interferir para luchar, ¿verdad?, contra
bacterias y los virus, por eso vienen los linfocitos y se desencadena la reacción inflamatoria. Entonces, ya para si ustedes le quieren decir, básicamente dura casi un mes una bronquiolitis, no es que para que vean la evolución de la enfermedad. Entonces, en el seguimiento del consultorio, para explicarle a la madre, esto tiene un periodo de más síntomas, pero la recuperación total se va a dar al mes prácticamente del cuadro. Entre los virus más importantes, el virus sincitial respiratorio. Entre 75 y 80% de los casos, el virus responsable de todo esto es el virus sincitial respiratorio. Después está el metapneumovirus. Esto es lo que dice nuestro libro de Nelson. El parainfluenza, el adenovirus, que causa casos normalmente menos frecuentes pero más graves, influenza, rinovirus, bocavirus, coronavirus y otros, ¿sí? Y entre las bacterias, entre las etiologías no frecuentes, no habituales, están los gérmenes atípicos, como la Chlamydia trachomatis, porque normalmente este germen es un germen del canal del parto, podemos tenerlo en forma secundaria, entonces se puede investigar también. La tuberculosis, el niño viene frecuentemente, entonces hay que investigar. ¿Por qué lo que hace cuadro obstructivo a repetición? Si es por culpa de la bronquiolitis y tiene antecedentes familiares alérgicos, asmáticos, entonces uno ya va buscando las causas. Las bronquiolitis también son más frecuentes en pacientes que tienen familiares que son atópicos, o sea, los familiares alérgicos. Normalmente el diagnóstico principal se basa en la clínica. Los cuadros leves a moderados muchas veces no son necesarios los exámenes laboratoriales ni exámenes radiológicos de rutina. Con una buena historia clínica y el examen físico, el diagnóstico está hecho. No son necesarios hacer la determinación de los test rápidos para virus sincitial respiratorio ni la radiografía. Sobre todo en épocas epidemiológicas, no es necesario hacerlo de rutina porque se supone que es el virus más importante. Pero cuando el paciente está grave, se interna, sí queremos saber cuál es el virus responsable de este cuadro obstructivo, ¿sí? Y una recomendación que dice acá también, que no realizar hemograma de rutina no tiene ningún valor para el diagnóstico, ni para diagnosticar sobre infección bacteriana. Y esto nos da un nivel de evidencia bajo, o sea que es recomendación débil realizar un hemograma de control para ver si es que no está complicado con un cuadro infeccioso bacteriano. En esta edad, por ejemplo, en menores de 2 meses que tienen una bronquiolitis y también que tiene una evolución torpe, muchas veces al quinto o sexto día uno a veces se plantea iniciar antibióticos y ahí las bacterias que más tenemos que cubrir, como no tienen su esquema de vacunación completa, son el Haemophilus influenza tipo B y el Streptococcus pneumoniae. Por lejos, los gérmenes más frecuentes de infecciones respiratorias, el Streptococcus pneumoniae sobre todo. Profe, y en caso ¿Sí? grave tampoco pedimos el hemograma, entonces, o ahí sí pedimos. No, claro, esto va a variar. Cuando vos le internás al paciente moderados a severos, optás por tenemos que hacerle su radiografía, ¿sí? Ok, profe, gracias. ¿Quién me habló? No tengo la pantalla. Alexis, profe. Hola, Alexis, ¿cómo estás? Sí, pero los leves no, Alexis, ¿sí? No, es de rutina. Ok. ¿Sí? Entonces, si la pregunta capciosa en el examen es, en cuadros tienen una obstrucción leve,
y un score leve de bronquiolitis, ¿es necesario hacerle un hemograma y una radiografía si te pongo en el examen? No es necesario, ¿sí? Ok, profe, ok. Bueno. Y este cuadro otra vez muy bello porque de acuerdo al estadio de los días de infección también se correlacionan los síntomas. ¿Ven? En la primera semana puede tener un lactante con rinorrea y sin fiebre. Con el correr de los días presenta tos persistente, aumenta el trabajo respiratorio, hay retracción de los escalenos, hay uso de la musculatura abdominal y la presencia de sibilancias, crepitantes, a la auscultación. Y lo más importante, para definir la gravedad en un niño, ¿se acuerdan que siempre tenemos que saber, señoras, pudo tomar su leche? Y la mamá te dice, no, tomaba y dejaba, tomaba y dejaba. ¿Por qué? Porque tiene dificultad respiratoria y no puede succionar en forma continua. Entonces, un criterio de gravedad, dificultad para alimentarse, ¿sí? Y que no duerma, ¿verdad? Pero la dificultad para alimentarse es lo más importante. Después va evolucionando hacia la curación, pasada una semana. Si aparece fiebre en fases tardías, debemos buscar o infecciones. Pueden ser de otros virus o pueden ser infecciones del tracto respiratorio superior, lo más frecuente otitis media, tal vez neumonías. Y algo muy importante que falta acá, muchos pacientes que tienen infecciones bronquiales se suelen complicar con infección urinaria. O sea que complicaciones de una infecciosas, de una bronquiolitis, otitis, neumonía, con infecciones con otros virus e infecciones urinarias. Parece raro, o sea, es raro, pero hay una asociación muy importante entre bronquiolitis y otitis. Existen muchísimas tablas de score de gravedad, pero una de las más conocidas es esta, y la que más se usa en casi todos los hospitales, que es la escala de puntuación de tal. Existen escalas de tal modificadas, pero esta es la más conocida, ¿entienden? Que tiene una puntuación aproximadamente de 12, que es lo más grave, pero ¿qué tiene en cuenta? 4 cosas nomás: la frecuencia respiratoria, la presencia de sibilancias, cianosis y la retracción costal, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la frecuencia respiratoria normal que nosotros tenemos que manejar, estos pacientes van teniendo una puntuación y nosotros podemos decir, entonces, es una bronquiolitis que tiene un score de gravedad de 1 a 5, entonces un tal leve, ¿verdad? Entonces, le mando de alta a mi paciente con diagnóstico de bronquiolitis leve porque tiene una escala de tal de 5, ¿sí? De entre 6 a 8 es un score moderado y 9 en adelante es un score grave, ¿sí? Entonces, esta es la escala que más usamos, ¿sí? Y como les dije a los chicos que les veo, acuérdense que debemos manejar frecuencias respiratorias normales para poder saber si este niño tiene una frecuencia aumentada. Por ejemplo, un menor de 3 meses y que tiene un recién nacido que tiene 60 respiratorios por minuto, sabemos que más o menos está todavía tolerable dentro de la frecuencia respiratoria normal, pero tenemos que estar mirándolo. Y de entre 3 a 6 meses es de 40 la respiración normal. Entonces, para que nos vayamos mirando las frecuencias respiratorias normales, y mayor a 6 meses es menor a 30 la frecuencia respiratoria normal, ¿ok? En este aspecto no tiene, en este
en la escala TAL no tiene en cuenta la oximetría de pulso, la saturación de oxígeno, ¿sí? Diferentes formas de ver una bronquiolitis en una radiografía. Lo que se observa es el aumento de los espacios intercostales, ¿sí? Y está bastante todo negro, que significa que no se ve básicamente la trama iliar, ¿sí? Entonces ahí es lo que se dice vulgarmente atrapamiento de aire y espacios intercostales, ¿verdad? Que están horizontalizados, ¿sí? Y acá vamos otra vez a la pregunta que no realizar radiografía de tórax de rutina a los niños con bronquiolitis aguda típica. ¿Ok? Los factores de riesgo para la enfermedad, ya hablamos, antecedente de prematurez, que nazca con algún grado de displasia broncopulmonar, enfermedades congénitas, ¿sí? Enfermedades respiratorias crónicas, como la fibrosis quística, esto es frecuente, que presenta alguna inmunodeficiencia primaria o secundaria, ¿sí? Enfermedades neurológicas, niños que hayan quedado con secuelas neurológicas y que en el entorno haya tabaquismo. ¿Cuáles serían los criterios de hospitalización? La dificultad respiratoria, como dijimos, el niño no se puede alimentar, intolerancia a la vía oral, no se puede alimentar porque tiene dificultad respiratoria. La presencia de cianosis, ya sea bucal, distal, ¿sí? La deshidratación, la no vigilancia de los padres y que tenga alguna enfermedad de base, llámese cardiopatía, en este caso nos pone la fotito de un niño con enfermedad de Down, ¿sí? Todo eso tenemos que valorar. Muchas veces también un criterio de hospitalización, ¿se acuerdan? Vivir lejos del hospital, si le mando con un score moderado. Yo le disminuí su score después de hacerle un procedimiento en la urgencia a un score leve, pero me doy cuenta que esta familia vive lejos del hospital, no confío que la mamá haya entendido, no veo la predisposición del tratamiento en casa, también es un factor de riesgo, el riesgo social por diferentes motivos. Vive lejos, no tiene vehículos, todas esas cosas. La base del tratamiento de la bronquiolitis no se basa en hacer antivirales, solamente se basa en una adecuada oxigenación e hidratación y el aseo nasal, y sobre todo, acá vemos un dibujito, aspirando las secreciones de la nariz y la boca. Como las vías respiratorias son muy pequeñas, entonces el paciente se obstruye con facilidad. Hemos dicho que el moco es un factor predisponente. Entonces yo le ingreso al paciente, le hidrato, me aseguro de que reciba su nutrición. Si es que tiene un aumento de la frecuencia respiratoria, se puede optar por una sonda sonda nasogástrica y pasarle pequeños volúmenes de su leche, no el mismo volumen de siempre, para que no tenga episodios de ganas de comer que le vuelven muy irritable al paciente. Entonces se le pasa volúmenes pequeños para que tenga cierta saciedad, que no debe ser también muy alta, porque si no, el paciente está con dificultad respiratoria y puede aspirar. Entonces, cuando tiene mucha dificultad respiratoria, lo ideal es colocar una sonda nasogástrica, ya sea para liberar la cantidad de gases que puede tener el estómago o para empezar microestimulación, o sea, empezar a estimularla alimentariamente. Su cabecera a 30 grados, aspirado nasal y la oxigenoterapia. Con respecto a la solución salina hipertónica, esto está discutido, pero hay personas que sostienen que usar este tipo de sustancias disminuye la viscosidad del moco y tal vez puede eso ayudar a disminuir el edema de la mucosa y hacer más fácil que podamos aspirar las secreciones. En una bronquiolitis leve, el tratamiento es ambulatorio, ¿sí? Para la fiebre, el paracetamol, si fuera necesario, nada horario, solamente si hay fiebre, ¿sí? Aseo nasal y adecuada administración del líquido, ¿sí? Y decirle a la mamá
qué tiene que hacer y decirle que esté atenta a la presencia de signos de alarma. Por ejemplo, Alexis, ¿qué puede ser un signo de alarma que le vas a decir a una mamá con una bronquiolitis leve? Y, por ejemplo, ¿se trata aquí médico, profe? ¿O no? ¿Y cómo le vas a explicar a la mamá? La mamá no es médica y no sabe qué es médico. Y le vamos a decir que, como digo, que tiene una mayor cantidad de respiraciones por minuto de lo ¿Y normal. cómo se va a dar cuenta de eso la mamá? ¿Vas a decir, vas a contar en un minuto? ¿Le vas a decir si se levanta mucho su pechito? ¿Cómo le vas a explicar? Y si tiene, bueno, no. Y Si tiene está bien, hay gente que va a saberlo todavía lo que es Yucua, pero la gente del bañado que es joven, capaz que ya no sabe lo que es Yucua. Entonces, ¿cómo le vas a decir? Si vos ves que respira rápido, le puedes decir que si se nota que el huequito, el supraesternal no vas a ver, pero si este huequito que está acá se hunde mucho, mami, significa que está empezando a tener dificultad para respirar. Tenés que venir al hospital. Si no se alimenta igual que siempre, porque tiene yucua, tenés que venir otra vez al hospital. Entonces nosotros tenemos que saber explicarle a los padres cuáles son los signos de alarma. Y se dan cuenta que en la bronquiolitis leve no hacemos nada, tal vez paracetamol. El único tratamiento más importante es el aspirado de las secreciones y los cuidados generales. Entre los cuidados generales le decimos mamá que duerma con cabecera alta, quitarle el moco y le podemos decir que nunca la alimente. Nunca la alimente acostado, que siempre esté con cabecera alta. Y en la bronquiolitis moderada se ve, la moderada ya se valora hospitalización. Y ahí ya vamos avanzando a agregarle hidratación por vía endovenosa, ya sea a sus necesidades basales más o la aumentamos según su grado de deshidratación. Su oxígeno de acuerdo al grado de necesidad de oxígeno, siempre siempre la aspiración de las excreciones, eso en los 3 estadios es importante hacer este tipo de tratamiento. Podemos usar beta 2 nebulizado o adrenalina, ¿sí? Y sobre todo el uso de los beta 2 que son el salbutamol o el abetalol y otros, pero lo que más usamos y lo que nosotros tenemos en nuestro medio es el salbutamol. Usamos en forma aerosolizada o por nebulizaciones y es más efectivo en los mayores de 1 mes, en el cual la musculatura lisa del árbol respiratorio está totalmente desarrollado y tiene los receptores correctos para los beta 2. Normalmente los recién nacidos menores de 3 meses, estos receptores no están totalmente desarrollados, por eso no es de elección. Y entonces acá tenemos las opciones de beta 2 de acción corta que usamos para los cuadros de obstrucción aguda. Tabla que no se recomienda el bromuro patropio asociado a un beta 2 adrenérgico que normalmente viene con salbutamol en los lactantes pequeños. La forma de prevenir, sobre todo, siempre diciendo, educar a las mamás. Miren que esta es una diapositiva de bronquiolitis vieja y que siempre para enfermedades respiratorias dice lavado de manos. Y que hicimos mucho con el COVID ahora. Y en los años de que tuvimos COVID casi no vimos bronquiolitis. Ahora que socializamos vemos mucho porque los niñitos, los hermanitos se van a la escuela y traen las gripes a la casa y entonces sus hermanitos o primitos son más susceptibles a los virus respiratorios cuando son de menor edad. Entonces,
Acá dice limitar el número de visitas, evitar contacto con personas sintomáticas, es la mala costumbre de querer besarle a los bebés, evitar exposición al humo del cigarrillo y educar a los padres, tutores sobre los signos y síntomas de alarma. El palivizumab es una inmunoglobulina que se usa sobre todo en prematuros, que ayuda a disminuir las infecciones severas respiratorias, sobre todo en los niños prematuros. Entonces, en todos los niños prematuros, entre 28 y 12 semanas de edad, se administra esto. Es una medicación muy cara. ¿Hay en nuestro país? Sí, hay en nuestro país. ¿Sí? Entonces, los menores de 2 años con displasia broncopulmonar también se benefician de este tratamiento. Los menores de 6 meses y cardiopatía congénita también deben recibirla para disminuir las infecciones contra el virus sincitial respiratorio. Entonces sabemos que es una profilaxis pasiva con anticuerpos monoclonales específicos para el virus sincitial respiratorio, ¿sí? Y la marca es el palivizumab, ¿sí? La dosis que ahí dice que es 15 miligramos kilo peso intramuscular y se aplica a estos 3 grupos de riesgo sobre todo. ¿Cuándo? En la temporada de la epidemia del virus respiratorio. Los que tienen estos criterios de riesgo deben recibirlo. Bueno, los criterios de egreso, evidentemente que haya disminuido la frecuencia respiratoria, que la saturación de oxígeno con oxígeno ambiente, o sea, sin tener un oxígeno suplementario sea mayor a 94, ingesta adecuado, que los cuidadores ya sepan realizar el aseo nasal y que las personas y los padres y los cuidadores tengan recursos adecuados o manejen todo lo que es ya el cuidado posterior, porque ya vimos que la enfermedad tiene un periodo de inicio de estado y convalecencia de prácticamente un mes de duración y que ahí se pueden complicar o presentar infecciones sobreagregadas, ¿sí? Bueno, acá terminamos bronquiolitis, ¿sí? Ahora nos vamos al asma bronquial en pediatría, ¿ok? Vamos. La diferencia entre el asma y la bronquiolitis es que la bronquiolitis es una enfermedad que se caracteriza por presentar sibilancias en forma aguda, ¿verdad? En cambio, el asma bronquial es una enfermedad crónica, ¿sí? Es una enfermedad inflamatoria heterogénea crónica de las vías aéreas que se manifiesta como un síndrome que se acompaña de sibilancias, disnea, más hiperreactividad bronquial con una obstrucción reversible. O sea, la obstrucción, una vez que uno toma las medidas del tratamiento adecuado, normalmente es reversible. La prevalencia es muy alta en el mundo, a nivel de 35%, más de 300 millones de personas la padecen, entre los niños que luego se tornan adultos asmáticos entre 10 a 18%. ¿Sí? Esta es una tabla del Hospital Infantil de México. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son predisposición genética. Se estudió y se encontró que estos cromosomas y la presencia de estos en los brazos de los cromosomas de estos genes te da una predisposición para que vos tengas atopía, hiperactividad a la vía respiratoria aérea. Hay gente que lo desarrolla por la actividad de ejercicios, sobre todo con climas fríos, raza más frecuente en los de edad blanca y sexo más frecuente en los masculinos, más frecuente en los obesos y los pacientes que son agredidos por infecciones respiratorias también lo presentan. También pueden ser relacionados a agentes que producen atopía como alergenos,
Acá en la foto los ácaros, tabaquismo pasivo, no necesariamente tiene que ser que yo fume, inhalación de tóxicos, fármacos, agentes físicos, infecciones respiratorias. ¿Cuáles son los elementos desencadenantes? Los alergenos ya dijimos, la infección de vías respiratorias, el ejercicio, la hiperventilación, pacientes que en situación de estrés presentan hiperventilación pueden tener crisis asmática, aire frío, fármacos, estrés, químicos. También se habla, y miren acá, antecedentes de infección por virus sincitial respiratorio es bien grande, luego también un factor predisponente para desarrollar la enfermedad, ¿sí? Y otros virus como el rinovirus en los lactantes y en niños mayores la influenza. Es cierto, la influenza A muchas veces puede dejar como secuelas a un niño que es como asmático, ¿sí? Porque las lesiones que produce a nivel de la del árbol bronquial. Y también se habla de menor edad de la madre, la duración de la lactancia. Se recuerdan que la lactancia hablaba que era protectora para muchísimas enfermedades, asma, obesidad, la prematurez y el bajo peso al nacer, ¿sí? La inflamación de las vías respiratorias se asocia a la obstrucción e hiperreactividad, ¿sí? Recuerden que en la bronquiolitis era por detritos celulares, obstrucción, y acá la obstrucción se debe a la hiperreactividad bronquial. Entra el elemento que desencadena la hiperreactividad y hay un círculo de aumento de los eosinófilos, activación de los mastocitos y de los linfocitos, y se desencadena un proceso infeccioso que va aumentando. Y entonces nosotros, como hay un engrosamiento de la capa de la membrana basal, los bronquios se hipertrofian. Entonces hay hiperplasia de la musculatura, proliferación y dilatación de los vasos, por eso hay un aumento de la secreción. Nosotros lo que tenemos que hacer es usar beta bloqueantes para disminuir el proceso infeccioso y se usa también corticoides. Los síntomas normalmente son de implantación brusca, muchas veces se acompañan, pueden ser de tos persistente, tipo terruna, tipo nocturna, la presencia de disnea y a la auscultación sibilancia. El niño puede haberlo presentado después de un ejercicio, después de un llanto o de exposición a un alergeno como tabaco. Con respecto a las sibilancias, son recurrentes y la disnea se puede dar después del ejercicio, el risa, llanto, ¿sí? Son muy importantes los datos de antecedentes familiares, los antecedentes familiares de atopía, la atopía, que un niño tenga dermatitis atópica o antecedente en la familia de dermatitis atópica es un factor predisponente o un criterio de mayor que va a tener asma, ¿sí? La presencia de este tipo de episodio de 2 o 3 al año hace que tenga yo este diagnóstico. Bueno, el diagnóstico, vamos investigando, señora, primero los cuadros agudos, ¿verdad? La respiración ruidosa puede asociarse a vómitos, la presencia de tos, retracción del tórax, disfagia por la dificultad respiratoria, alteraciones de la frecuencia respiratoria, disnea, el cansancio, también apatía, un deficiente rendimiento escolar. Esta enfermedad lo que se trata de hacer es controlar porque interfiere en la calidad de vida del paciente. El paciente falta mucho a la escuela, a su ambiente social, entonces incide mucho en lo que es su calidad de vida. Entonces, lo principal para nosotros los médicos, ya sean pediatras, clínicos o el alergólogo, neumólogo, tiene que ser enfocar un tratamiento que le dé
menos cuadros obstructivos y que estos cuadros obstructivos le hagan ser una persona socialmente apta, ¿verdad? Que no falte mucho a la escuela gracias a disminuir los tratamientos. También se exacerban por cuadros de los adolescentes, sobre todo si fuman, ¿verdad? Entonces, acá vemos otra vez un criterio mayor de es la atopía, piel seca, ojeras, porque no duerme bien, falta de aire, hay hipoxia, irritación de la conjuntiva, edema nasal, uno le mira la naricita y siempre está roja. Muy importante también para el control, la prueba de la espirometría, que está menor al 95%. También se puede endosar para ver si está relacionado con atopía, hacerle IgE total, total y después los IgE específicos contra alergenos específicos, ya sea contra ácaros. Esas son las pruebas que nos hacen los alergistas. Entonces puede tener un niño que tiene más de 700 de IgE total y específico contra ácaros, polen. Entonces ya sé qué es lo que le desencadena su periodo de sibilancias, ¿sí? Lo que es hacerse una espirometría es un procedimiento re fácil que se hace en el consultorio, se sopla algo y se tiene que tener un programa en tu notebook, nomás puedes tener y ya tenés ese valor en el consultorio y le puedes orientar y de acuerdo a su restricción uno va a estar viendo qué tipo de asma tiene. Las radiografías, cuando hacemos en cuadros, podemos tener, al igual que la bronquiolitis, espacios intercostales aumentados, también podría haber edema periliar, y las tomografías muestran engrosamiento de la pared bronquial. Las clasificaciones, entonces, se dan de acuerdo a la cantidad de casos o episodios que se pueden presentar durante un año. Estos episodios, como son leves, moderados o severos, ¿sí? Sí, cuál de estos episodios producen internaciones. Entonces, de acuerdo a eso, uno le va encasillando, señor, su hijo tiene un asma esporádico porque tiene 1 o 2 episodios más al año y son cuadros leves, ¿sí? El tratamiento normalmente son glucocorticoides inhalados. ¿Cuál es un glucocorticoide inhalado? Puede ser, seguro que ya escucharon, algún familiar usa, es budesonide. Los modificadores de leucotrienos, que acá está el Montelukast, que alguno tuvo antecedentes de tener cuadro este tipo de enfermedad, seguro que su doctor le dio Montelukast. La teofilina es de acción prolongada, pero cada vez está más discutida su uso porque, por los efectos colaterales que produce. Y los betas-2 inhalados, ¿sí? ¿Está? Se habla de inmunomoduladores, casos bastante severos. Cuando está, ¿qué es lo que quiere decir de rescate? Cuando está con su cuadro agudo. Bueno, cuando está con su cuadro agudo, lo que hacemos es usar los beta-2 agonistas inhalados de acción rápida con salbutamol. Esto también, el uso oral ya no es de las guías nuevas ni se menciona. Entonces, esto que habla de, esto ni se aprenda. Beta-2 de acción corta oral tiene muchos efectos colaterales. Tomar salbutamol por vía oral, episodios de taquicardia, taquipnea, sensación de falta de aire otra vez. Entonces, se vio que su beneficio frente a los efectos colaterales cuando se usa por vía oral no es tan beneficioso. Entonces, lo más importante son los beta-2 agonistas inhalados.
anticolinérgicos inhalados, y la teofilina eh, se plantea, pero tampoco es de primera elección. Acá tenemos los corticoides de acción rápida, que pueden ser hidrocortisona y dexametasona. ¿Se acuerdan que una sola dosis de dexa usábamos para las laringitis? En cambio, para el tratamiento de las crisis usamos hidrocortisona o dexametasona, ¿sí? O prednisona a dosis alta. Acá hablamos de todo lo que son los glucocorticoides inhalados, los que tenemos para vía oral, y acá vemos una correlación. En nuestro medio lo que más usamos es budesonide y beclomethasona, pero entre ellos lo que más se usa es el budesonide. Los inhibidores de leucotrienos, que hablamos del montelukast, y la otra droga que casi en nuestro medio no hay, lo que hay más es montelukast. Entonces, para que veamos el tratamiento que usamos. Esto es para el tratamiento de acción prolongada, ¿sí? El salbutamol, entre los agonistas beta 2, que normalmente se usan para las crisis agudas, ¿sí? Y el salmeterol, que es otra droga que sí van a ver en el mercado, se usa sobre todo cuando se habla de asma inducido por broncoespasmo por el ejercicio. ¿Sí? Les quiero también pedir algo que les voy a dejar para la lectura, la lectura de todos. IPA. Este es un cuadro que debemos manejar, que es el IPA. Son índices predictores del asma, en el cual se tiene en cuenta la presencia de si hay padres con antecedentes de asma, si hay padres que sí tenemos y fue prematuro, ¿sí? Entonces, quiero que anoten todos y que sepan que necesitamos conocer lo que es índice predictivo de asma. Entonces van a buscar en las guías índice predictivo de asma modificado, en el cual se tienen criterios mayores, en el cual es la historia de asma de algún padre, la presencia de dermatitis atópica diagnosticada por un médico, ¿sí? Que haya sensibilización alergénica. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo me voy al alergólogo y me hace la prueba de sensibilización y doy positivo por lo menos uno de esos print test que me hace el alergólogo, doy positivo. Y entonces dice un criterio mayor y dos criterios menores hacen el diagnóstico de qué tipo de asma voy a tener, si es leve, moderado, severo, o sea, si yo tengo posibilidad de ser asmático, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente, tiene el índice predictivo de asma, tiene entonces criterios mayores y criterios menores. Y los criterios menores son la presencia de sibilancia, los eosinófilos aumentados en sangre, ¿sí? Entonces, por favor, quiero que esa lectura la hagan ustedes, ¿sí? ¿Está? Y se supone, dice que si estos índices productores están presentes, un niño tiene entre 77 a 68% más posibilidades de desarrollar asma. ¿Ok? Ok, profe, está bien. Dale.
Camila Benítez, ¿estás? Sí, doctora. Camila, en el test del piecito, ¿cuál era el valor? O sea, ¿cuál de las determinaciones es la que me hace sospechar que estoy enfrente de una fibrosis quística? ¿Quién No, quiere ayudar? no entendí la pregunta, doctora. En el test del piecito, ¿cuál de los determinantes, cuál de los resultados es el que te dice que ese paciente está con fibrosis, puede desarrollar fibrosis quística? ¿Quién sabe? El IRT era su profesora. Sí, el IRT. ¿Sí? Normalmente tiene que tener un valor entre 79 o menos, ¿sí? Entonces, es la prueba, el gol estándar, ¿verdad? Para la búsqueda de fibrosis quística en la edad neonatal, ¿sí? ¿Por qué es importante hacer un diagnóstico precoz? Para que las lesiones pulmonares que se presentan, ¿sí? Eh, se posterguen. Entonces uno hace el tratamiento multidisciplinario de este niño y para darle una calidad de vida. Es una enfermedad que progresiva, ¿verdad? Es una enfermedad genética, ¿sí? Es más frecuente en la población blanca, aunque se describe también en todas las etnias, ¿sí? Uno en 200, en 2000 y hasta uno en 31.000 en recién nacidos asiáticos, ¿sí? Eh, Normalmente esta enfermedad desde su descubrimiento y gracias a su búsqueda activa, ¿sí? Se ha descubierto cada vez más casos y tomando medidas cada vez más precoces, ¿sí? No, esta diapositiva es del 2008 y hablaban que la sobrevida podía llegar a 37 años en Estados Unidos y a 50 años en Dinamarca. Y justo yo había comentado ayer con los compañeros, nosotros tuvimos en nuestro país una sobrevida de una doctora que bioquímica, que fue hace 5 años por ahí, fue muy mencionado este caso, ¿verdad? Sabemos que el tratamiento probablemente ella tenía que ser un trasplante de pulmón, que no es tan fácil de acceder ni acá ni a nivel mundial. Entonces, él llegó hasta los 40 años, porque la sobrevida en nuestro medio era aproximadamente, los que llegaban a mayoría de edad eran de 20 años para que manejen, ¿sí? Entonces ya sabemos que es una enfermedad eh, genética, ¿sí? Se hereda de manera autosómica recesiva. Por eso es que cuando una madre tiene un hijo con fibrosis quística, hay que hacerle la consejería genética, ¿sí? Y decirle que tiene probabilidades de volver a tener otro hijo con una frecuencia de 25%. Hay casos que en una misma familia son 2 o 3 hermanitos con enfermedades genéticas. La mamá apeló probablemente en nuestro medio, estoy hablando en otro país. Cuando si alguien hace pediatría, se va a sorprender y va a encontrar, por ejemplo, 2 hermanitos o 2 hermanitas con esta enfermedad, ¿sí? Entonces, eso, ambos padres pueden tener los genes, ¿sí? Para que se den cuenta. ¿Está? Acá es la mujer y acá el hombre, ¿sí? Entonces, para que lo sepan, ¿sí? ¿Y qué es lo que se hace? Dice que alrededor del 30 a 40% de estas mutaciones es la falta de producción o tiene un defecto
en esta proteína. Cuando no hay esa proteína es lo que se altera el canal del cloro. Por eso es que el niño pierde cloro y uno le puede dar un beso al niño y a veces tiene saloso. No es normal eso, ¿sí? Entonces, eso con respecto a la fibrosis quística. Sabemos que se clasifican según los defectos que tiene, ¿sí? Los de mejor pronóstico son de las clases 4 a 6 y los primeros tienen un pronóstico más o menos. La etiopatogenia del daño pulmonar dice que es el ion cloro se acumula en el espacio intracelular, se produce un desequilibrio en la reabsorción de sodio del intraluminal, entonces por eso arrastra el agua desde el lumen hacia el intersticio respiratorio, o sea que hay una alteración del intercambio de electrolitos, hay un aumento de la viscosidad también ahí. Recordemos que esto predispone a la infección respiratoria a repetición y sobre todo de gérmenes gran negativos que son multiresistentes. Esto lleva, ¿verdad?, a las infecciones, se van rompiendo también y alterando la musculatura lisa de los bronquioles, se pueden producir sáculos, se pueden producir bronquiectasias por el defecto. Los gérmenes más frecuentes son los virus atípicos, Mycoplasma, Clamidia, Streptococcus pneumoniae. Después el estáfilo, que van aumentando con la edad. En los menores de edad empezamos con los virus, Mycoplasma y neumonía. Después van el Staphylococcus aureus, el Haemophilus influenza, para luego ser más importante en los pacientes mayores, sobre todo estas dos bacterias, el Staphylococcus aureus, las Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Y luego todos estos gérmenes estamos acá. Pero los gérmenes que son más frecuentes son el Staphylococcus aureus y el Haemophilus influenza, ¿sí? Perdón, el Staphylococcus aureus y las Pseudomonas aeruginosa. Esas son las dos bacterias que producen más daño e infecciones recurrentes de estos pacientes, ¿sí? El diagnóstico es fundamental. Primero tenemos que sospechar, ¿sí? Ahora, gracias al que se usa el test de piecito, se tiene diagnóstico más precozmente. Normalmente estos niños son niños que hacen infecciones respiratorias a repetición. Hay que hacer diagnóstico diferencial con tuberculosis, porque también hace infección respiratoria a repetición. Con asma hay que hacer diagnóstico diferencial con cardiopatías, ¿sí? Para poder hacer el diagnóstico. El diagnóstico dice el test de oro o el gold estándar es hacerle el test de sudor, que se le induce a sudar a un paciente y se le toma material y ahí se ve que el cloro está aumentado, ¿sí? Acá están los valores de cloro positivo cuando es mayor a 60. Se le induce a un lugar para que sube, luego se toma el valor del sodio, del cloro para tener el resultado. Y como les dije, hay veces que a estos niñitos uno le besa y tiene saloso. Y es cierto. También en quién vas a investigar, en los lactantes pequeños que se van a la consulta, hacen cuadros obstructivos a repetición y no suben de peso. Algo pasa acá. Tiene episodios de diarrea también, algo pasa acá. Entonces vamos investigando qué es lo que está pasando y podríamos llegar a este tipo de enfermedades crónicas severas. Enviarle a que se haga su estudio genético. Nosotros lo tenemos, ¿hay en nuestro país? Sí, hay en nuestro país. El Ministerio tiene un programa que se dedica, el Ministerio de Salud tiene un programa que se dedica a esto, que se llama el programa del test del piecito. ¿Dónde está? Está en el Centro de Salud número 9, que es el que está cerca de emergencias médicas. Ese es el centro de referencia donde existen equipos multidisciplinarios
que se encargan de trabajar con este tipo de pacientes para proveerles de la medicación que necesitan. Y hay una genetista que trabaja de cerca, creo que es nuestra única genetista en el Paraguay, que trabaja ahí, que le asesora a los padres de la necesidad de que sea la posibilidad de poder tener otro bebé con esta enfermedad, y que es muy importante que sean conscientes de eso. ¿Cómo hacemos el tamizaje neonatal? Ya sabemos ya. El screening es haciendo el test del piecito, en el cual se mide la IRT, y acá ya nos dice qué es lo que es la IRT, enzima tripsina inmunorreactiva, ¿sí? Que está muy elevada en los pacientes con fibrosis química. ¿Ok? El tratamiento multidisciplinario, quimioterapia respiratoria, luchar contra las infecciones bacterianas y una nutrición óptima. Los antibióticos para prevenir las infecciones a repetición, y acuérdense de dos bacterias nomás muy importantes, el Staphylococcus aureus y las pseudomonas. Esos son las bacterias que producen infecciones a repetición, y son las que dañan más también la musculatura respiratoria. Se usa antibióticos inhalados, existen, sí existen. Entonces, para que sepan que hay tobramicina inhalada, colistina inhalada y astronanes inhalados, ¿sí? En nuestro medio, no. ¿De dónde se van a traer los pacientes? En Florinda hay tobramicina inhalada, ¿sí? O sea, por más que no hay en nuestro medio, nosotros tenemos que conocer, porque gracias a la globalización debemos traer de nuestros vecinos, que son países muy desarrollados en lo que es salud, Brasil y Argentina. Entonces nos proveen de estas medicaciones, y las familiares hacen el esfuerzo para conseguirlo. Entre los antiinflamatorios, acá se habla, que habrán escuchado si por ahí estuvieron en neumología, la acitromicina, un antibiótico, una forma de usarlo en forma crónica, con efecto antiinflamatorio. Se recomienda en pacientes que tengan o hayan tenido infección por pseudomonas. Discutido, pero ustedes saben, como es una enfermedad crónica, se prueban todas las aristas. Y se hace por 1 o 2 meses. La nutrición, mantener un buen aporte calórico, darle un valor adecuado a enzimas pancreáticas porque tienen un déficit de esto, y las vitaminas liposolubles, A, D, E y K. Siempre tenemos que mantener el valor adecuado, y los elementos como zinc, selenio, calcio y hierro. Y el final del tratamiento, cuando ya nada es o sea que todo está mal, el trasplante pulmonar. Pero como les dije, aquí en cualquier parte del mundo es algo difícil, hay personas que están en lista. Las complicaciones, los niños se complican, ¿verdad? Evolucionan a insuficiencia respiratoria, evolucionan a neumotórax, neumomediastino, pueden tener hemoptisis, bronquiostasia, ser colonizados por el Aspergillus, que es un hongo muy potente, entre hongo y bacteria está atípica, hipertensión pulmonar, insuficiencia pancreática, inclusive diabetes, retraso de la talla, retraso de la pubertad, corpus hormonales, también algunas asociaciones con enfermedad celíaca. Entonces, sinusitis también es una complicación muy frecuente. Están los cuadros de nutrición, una tomografía con bronquiectasia de un paciente con fibrosis quística. Bueno, y estas fueron nuestras bibliografías. Con esto terminamos, chicos. Un poquito de esta última parte, y espero que con esto damos cierre al módulo de enfermedades respiratorias. A partir de el próximo sábado vamos a continuar con
módulo de cardiopatías. Y para dar inicio al módulo de cardiopatías, hoy solamente quiero hablarles de la enfermedad de Kawasaki. Creo que muchos chicos estuvieron pasando por la sala y tuvieron el privilegio de ver por lo menos fotos una enfermedad de Kawasaki, porque los padres fueron bastante agradables y permitieron que los grupos que hayan entrado en su sala puedan ver las fotos del cuadro agudo de este niñito que está internado con síndrome de Kawasaki. ¿Sí? Quiero también decirles, Juan, quiero que vuelvas a repetir, la próxima semana tendremos clases de cardiopatías congénitas, cianóticas y no cianóticas, y tendremos la clase de endocarditis aguda y fiebre reumática. Entonces, sobre todo les pido que lean ya qué es lo que son las cardiopatías congénitas y qué es lo que es fiebre reumática y la endocarditis aguda, ¿sí? Ahí tenemos que manejar algunos criterios de Jones, los criterios de Duke para endocarditis, por lo menos para que vayan haciendo ya sus resúmenes, ¿ok? Emily, ¿estás en clase? Sí, doctor, estoy. Quiero saber quién es tu instructora. La doctora Sarsa. Usted esta semana estuvo con COVID. Bueno, pero ustedes le van a tener a la doctora Sarsa, que es la cardióloga. Entonces, les pido que le quiten todo lo que puedan de información y cualquier cosa que ella nos vaya, algunos tips que les pasa a ustedes, también pueden socializar con sus compañeros. Jorge, ¿estás? Jorge Peralta. Jorge, te voy a poner ausente. Hola, ¿se me escucha? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien y vos, doctora? Bien, bien. Jorge, decime, ¿quién es tu instructor? La doctora Nay Sarsa. También, ay Dios mío, hoy me tocó. ¿Quién se fue al hospital? A ver, Juan, ¿qué Juan tal? Ortiz también. Juan, ¿estás? Juan Centurión. Acá le veo a... Sí, profe, estoy. ¿Qué tal, Juan? Viste ayer el niño con Kawasaki, ¿verdad? El Sí, papá te doctora. mostró la foto. Bueno. Sí. Mira, esta es la definición de Kawasaki para que sepan. Dice que es un síndrome que se caracteriza, ¿verdad?, por tener afectaciones linfáticas, cutáneas y poliarteritis nodosa. Dice. Entonces, como la enfermedad Kawasaki se caracteriza por ser un síndrome linfomucocutáneo y con poliarteritis nodosa infantil. Es una enfermedad febril aguda de la infancia, que puede ser también ingresar al grupo de síndrome febril prolongado. ¿Por qué? ¿Cuántos días de fiebre tenía ese niño que vos viste ayer? 10 días de fiebre, decía. Muy bien. Entonces, está en el grupo de síndrome febril prolongado. Es una enfermedad sistémica. ¿Por qué se dice que es enfermedad sistémica? Porque son varios sistemas y órganos que están afectados. Enfermedad sistémica inflamatoria que se manifiesta por una vasculitis en varios órganos del cuerpo, sobre todo de arterias principales como las coronarias, ¿sí? Entonces, las arterias que están afectadas son las de mediano calibre, no las de gran y pequeño calibre, ¿sí? Entonces, eso es muy importante también que sepan, ¿sí?
Y las alteraciones de las arterias coronarias siempre están, no, necesariamente no, pero su presencia es patoneumónica. Dice que tiene una afectación su presencia, hiperrefringencia o es aproximadamente en 20 a 25% de los casos lo presentan. El tratamiento de elección son las inmunoglobulinas, ¿sí? Acuérdense que las inmunoglobulinas son anticuerpos que le pasamos al paciente, ¿verdad? Y es un tipo de inmunidad pasiva que le damos. Acuérdense de eso, ¿sí? En el cuadro anterior, en la bronquiolitis, vimos que la inmunoglobulina usada era el palivizumab, que son anticuerpos monoclonales contra el virus sincitial respiratorio, ¿sí? Y acá es una inmunoglobulina humana, no es específica para algo, es inespecífica, pero que se la administra porque evidentemente hay alguna alteración en la inmunidad, por eso el mismo cuerpo le ataca al cuerpo. En este caso clínico tenemos un niño que tiene fiebre de 39 grados, que se ve parcialmente con antipiréticos, ¿sí? Y luego presenta un exantema difuso, polimorfo, que según cuenta la familia, desaparece. Este es un caso clínico, ¿sí? Y en el examen físico, ¿qué es lo que dice la familia? Que respeta palmas y plantas y algo en los brazos. Con respecto al niño, ¿qué te mostró el papá en la foto, Juan? ¿Cómo era? ¿Tenía el exantema dónde estaba? ¿En qué parte del cuerpo era más importante? Y dijo que tenía en los bracitos y tenía en las piernas también tenía. Tenía en la parte del abdomen también le salía, supuestamente. Y acá está lo que te dijo el paciente, que él tenía conjuntivitis, ¿verdad? Que es lo que se conoce como inyección conjuntival, ¿verdad? Sí. ¿Tenía antecedente de un cuadro viral anterior? Sí tenía, dijo que estaban gripados. Por eso Y que se hizo el también, test de influenza y salió negativo. así mismo, y después también el otro cuadro que nos comentó, el síndrome de mano-pie-boca, ¿se acuerdan? Sí, también, O sea, doctor. ¿sí? Entonces, y lo más importante, el otro signo es la presencia de adenopatías que se va presentando más o menos al quinto día. ¿Sí? Entonces tenemos exantema y fiebre, es de vital importancia en la descripción del caso. Casi siempre hay fiebre. Sin fiebre no hay Kawasaki probablemente. Es una rareza casi imposible, ¿verdad? Y la presencia de adenopatía, normalmente la adenopatía puede ser occipital, cervical y puede ser de un solo lado, ¿sí? Normalmente el paciente no luce grave, por eso es que puede llegar a 10 días de fiebre, como en este caso que el papá estaba tranquilo y hacía el manejo de la fiebre nomás, ¿sí? ¿Está? Eso también nosotros cuando le mandamos a la casa, señor, se puede ir, puede volver a tener fiebre, pero si la fiebre persiste, tenés que volver. Creo que en este caso, con este paciente, faltó esa pequeña interpretación, por eso el papá llegó tan tarde, ¿sí? Entonces, puede haber signos también puede tener a veces rigidez de nuca, pero normalmente la exploración neurológica es normal, ¿sí? Y el paciente no luce tóxico. A ver, Alexis, ¿qué significa lucir tóxico? Alexis, Y que, por ejemplo, tiene un mal estado general. muy bien. Aspecto de mal estado general. ¿Cómo respiraría? Puede respirar aumento de frecuencia respiratoria, puede tener respiraciones irregulares. ¿Cómo puede estar la piel en un paciente que luce tóxico? Puede estar todo eritematoso, eso significa que puede estar con alguna toxemia, como el estafilococo y el estreptococo.
sus toxinas te vuelven todo rojas, las toxinas eritrogénicas. Entonces vos le tenés a un niño que está totalmente eritematoso. Entonces, si yo un diagnóstico diferencial de la enfermedad Kawasaki es una enfermedad, puede ser escarlatiforme o por estreptococo o por estafilococo. Entonces, porque el niño también está todo rojo, pero luce enfermo. Esa es la diferencia también con el Kawasaki. Normalmente el paciente que tiene Kawasaki no luce grave, ¿sí? ¿Está? Entonces, por eso es que muchas veces te da tiempo para investigar otras causas, ¿sí? Porque siempre tenemos que buscar otras causas antes de casarnos con este diagnóstico, porque se dan cuenta el tratamiento es un tratamiento específico y muy caro, no es accesible. Y si estamos en un hospital donde está el asesor económico, o sea, el equipo del hospital que cuestiona todos nuestros tratamientos, así como vemos en la serie que nos sigue la administradora del hospital que le sigue al doctor House por hacer estudios innecesarios o necesarios. Entonces, antes de llegar al tratamiento hay que descartar otras causas, ¿sí? Entonces, este es un buen dato, no luce grave, ¿sí? Y ahora empezamos acá. Los diagnósticos diferenciales, ya dijimos, la escarlatina, que es producida por una bacteria, ¿sí? Puede tener faringoamigdalitis igual que en el Kawasaki, pero la faringoamigdalitis tiene pus, eso significa pultácea, ¿sí? Y primero comienza el exantema, y luego la fiebre, y acá dice primero la fiebre y después el exantema, ¿sí? Hasta hacia el tercer día más o menos empieza el exantema, dice acá. Puede ser del quinto día también, ¿sí? ¿Cuándo empezó el exantema en este paciente, Juan? ¿Te acordás? ¿Cuándo dijo? ¿Cuántos días antes de su ingreso? ¿Alguien que haya hecho la historia? La verdad que no dijo, solamente que dijo que se notaba que al tragar tipo parecía que le raspaba y cosas así. Y el exantema dijo que la verdad que no recuerdo, solamente dijo que parecía que le picaba todo y así. Elena, ¿vos te acordás qué dijo primero? ¿Qué empezó primero, la fiebre o el exantema? Empezó doctora con la fiebre. Muy bien. Entonces más o menos coincide con lo que estamos hablando, ¿sí? Vamos al segundo diagnóstico diferencial, el sarampión. Sarampión luego no es muy frecuente porque supuestamente tenemos todas las vacunas, ¿verdad? Entonces eso lo ya hace dudar de que estemos enfrente del sarampión. Y las manchas de las lesiones en la boca son diferentes. Miren que son tipo un puntillado acá, ¿sí? Puntillado blanco. Esas son las famosas manchas de Koplik del sarampión, que son diferentes a las que vamos a ver a la faringoamigdalitis pultácea. Y normalmente, algo muy importante también, no hay sarampión sin enfermedad gripal, o sea, casi siempre tiene moco el nene que tiene sarampión también. Otro, el exantema súbito del recién nacido, que es producido por el herpes tipo 6, también es característico. Y lo que pasa con el exantema súbito es lo siguiente: el bebé tiene fiebre y el día que amanece con el exantema, ese día ya desaparece la fiebre y ese día ya desaparece la enfermedad. Entonces no es también, porque el periodo es más corto. Este sí que es muy conflictivo, la mononucleosis infecciosa, porque la mononucleosis infecciosa te puede dar, producida por el virus de Epstein-Barr, te puede dar un síndrome febril prolongado, te puede dar adenopatías y te puede dar faringitis amidalas eritematosas sin placas. Entonces, con la mononucleosis infecciosa sí es en serio un poquito difícil llegar al diagnóstico. Y cuando yo tengo quiero saber si es o no mononucleosis, entonces utilizo mis laboratorios y le solicito, en este caso, serología. Se pide anticuerpos, ¿verdad? De tipo IgM, IgG, para la cápsula del Epstein-Barr. Por eso se dice
antitáxide viral, IgG e IgM. Si la IgM está muy aumentada, entonces probablemente estoy enfrente a una mononucleosis infecciosa. Y valores muy altos de IgG también, que estoy en la parte subaguda de la mononucleosis. Después debería hacer diagnósticos diferenciales con las enfermedades colagénicas, como la artritis idiopática juvenil, que sí a veces puede tener lesiones a nivel de la conjuntiva, pero normalmente son niños más grandes, ya escolares, y normalmente el Kawasaki nos dice que son propios de menores de 5 años, con un pico más o menos entre 2 y 5 años, ¿verdad? Sí. Virus también. En nuestro país, ¿qué virus lo que puede hacernos sospechar? Miren, puede ser dengue, rash y fiebre, pero es más corta la enfermedad. Chikungunya, rash y fiebre, pero la enfermedad es corta. Y chikungunya tiene rash, fiebre y dolores articulares. Se dan cuenta que muchísimas enfermedades son parecidas al Kawasaki en la presentación clínica. Entonces nosotros tenemos que descartar las más frecuentes, descartar que no sea una artritis, una mononucleosis o escarlatina, y para poder llegar al diagnóstico, ¿sí? Bueno, ¿cuándo sospechar? Cuando tenemos fiebre de más de 5 días, la garganta roja, o sea, hiperemia de la faringe, una adenopatía cervical única sobre todo, son altas sospechas. Normalmente cuando es bilateral baja el nivel de sospecha, bilateral más baja con cuadros bacterianos infecciosos bacterianos o virales. La presencia del exantema que respeta la palma y la planta del pie, la conjuntivitis sin secreción, ojos rojos, que es lo que se conoce como inyección conjuntival, ¿sí? Entonces, con todos esos datos, nos vamos, ¿sí? Al hospital y empezamos a investigar. Investigamos y hacemos los diagnósticos diferenciales, ¿sí? ¿Qué empezamos a pedir? Pedimos, después que con Kenia estamos hablando, y creo que ayer también los que estuvieron con la doctora Limpia, vieron y hablaron de que esta es una enfermedad que sigue siendo, teniendo una etiología desconocida, pero se asocia con patologías infecciosas, porque es una enfermedad autolimitada, no evoluciona a la cronicidad, salvo que afecte al área cardíaca, ¿sí? Es raro en los menores de 3 meses, es infrecuente también en los adultos, o sea que esta es una patología estrictamente pediátrica. Lo que va en contra es que no, de que sea infeccioso. Es que, ¿por qué? Por ejemplo, si se da en una familia o en una guardería, no hay más de un solo caso. Entonces, eso frena un poco. Y hasta ahora, no, a pesar de todos los avances científicos, no se ha cerrado bien la causalidad de los agentes infecciosos. ¿Por qué mecanismo? Causalidad es buscar el mecanismo exacto que hace que un agente sea responsable de una enfermedad. Normalmente se caracteriza por vasculitis aguda, febril. Hablamos ya que los vasos afectados son los pequeños y medianos, sobre todo los medianos, que afecta sobre todo a menores de 5 años, ya dijimos, y tiene un pico entre 1 año y 2 años, ¿sí? Más frecuente a varones, nuestro paciente entró en el grupo de varones. Acá este estudio habla que es más frecuente en raza asiática. ¿Por qué? Porque el doctor que descubrió esta enfermedad es el famoso doctor Kawasaki, que quiero que sepan que murió hace poco, hace 5 años aproximadamente murió la persona que descubrió este síndrome y el que hizo el diagnóstico y el que más estudió. Es más, en Japón hay todo un hospital, todo un centro de referencia sobre este tipo de patología, ¿sí? La cantidad de casos, de 5 a 10 casos por año. Yo, como les dije,
podrían llegar a ser 5 casos por año que uno escucha en su hospital. La etiología desconocida, ya dijimos, tiene una fase aguda en el laboratorio. Uno puede ver que hay linfopenia, disminución de los linfocitos, hay aumento de los CD4, disminución de los CD8, aumento de los macrófagos. Se vio también que hay una reacción de superantígeno, por eso es que se piensa que un agente infeccioso pudo ser desencadenante, y que tenga también esta persona, o sea, este niño tenga predisposición. Por eso se habla de que podría ser genético, porque no a todos nos da de la misma forma. Y las toxinas del estreptococo y del estafilococo se discute que podrían estar involucradas. Y muy importante, otra vez hablan de el Epstein-Barr y del parvovirus B19. Una lengua frambuesada de un paciente con síndrome de Kawasaki. Las manifestaciones clínicas, ya hablamos, tiene una fase aguda febril que se caracteriza por la fiebre alta, ¿sí? Luego por las lesiones conjuntivales, lesiones orofaringeas, las adenopatías, el exantema. El paciente, como es un lactante, puede estar irritable, por eso es que muchas veces se va inclusive a una punción lumbar, en el cual se tiene ligero aumento de los de los glóbulos blancos con predominio de neutrófilos, pero puede ser una reacción inflamatoria nomás y no es positivo a ningún agente viral. Entonces eso se conoce como meningitis aséptica. Puede tener alteración hepática, puede tener alteración renal, y se empiezan a formar también en esta primera fase, acuérdense, las lesiones a nivel de las arterias, sobre todo los de mediano y pequeño calibre. Vamos evolucionando, si la enfermedad va avanzando, acá se ven las lesiones, ¿sí? En búsqueda de otra etiología, entonces este es mi diagnóstico. Si ya investigué mononucleosis, investigué estreptococos, estafilococos, y no encontré positividad para este tipo de enfermedades, entonces me quedo con el diagnóstico y empiezo en forma inmediata, ¿verdad?, el tratamiento específico. También es importante que dice que las adenopatías normalmente son mayores a 1.5 centímetros de diámetro, ¿sí? Para que lo tengan presente, ¿sí? Este niñito no tenía descamación a nivel de la colita, pero sí en los pulpejos de los dedos se estaba descamando, el de los pies y el de la mano. Con respecto a las características laboratoriales, puede tener leucocitosis con neutrofilias y formas inmaduras, ¿sí? Esto es muy similar al laboratorio de la mononucleosis infecciosa. Los reactantes de fase aguda pueden estar elevados, pueden estar aumentada la proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda, ¿sí? Puede haber lípidos aumentados o alterados, hipoalbuminemia, trombocitosis. Esta trombocitosis, ¿qué es lo que es la trombocitosis? Es el aumento de las plaquetas a valores superiores a 500.000, y justo este paciente coincidió que tenía 600.000. Después hablamos acá, podía tener pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, o sea, hay leucocitos sin tener una infección en el sistema nervioso central. A nivel de la articulación también se vio, y a nivel de la orina, o sea que hay una reacción inflamatoria porque hay presencia de aumento de leucocitos, pero sin ser un componente infeccioso, ¿sí? Diagnósticos diferenciales, acá dice descartar ANA y factor reumatoideo. Estoy siempre buscando las otras causas de enfermedad
que puede producir rash. Vamos evaluando la segunda semana, que empieza la fiebre, el exantema, nos va diciendo la adenopatía, la inyección puede desaparecer o no. Este paciente con el primer bolo de inmunoglobulina ya desapareció el rash y la inyección conjuntiva, ¿sí? Muy importante hacerle un seguimiento porque puede haber una artritis persistente, lesiones a nivel del miocardio y la trombosis. Por eso es que se inicia tratamiento también con aspirinita, ¿sí? Primero por su efecto antiinflamatorio y luego como efecto antiagregante plaquetario, porque recuerden que las plaquetas están aumentadas en esta enfermedad. Ya pasando la sexta semana, básicamente el mes de la enfermedad, van desapareciendo todas las manifestaciones y al mes se pide una nueva ecocardio para ver si las lesiones coronarias han desaparecido. Se pueden ver las descamaciones palmoplantares también en esta etapa de la evolución de la enfermedad, perdón. Entonces, estos son los criterios diagnósticos. Los criterios principales son la fiebre, mayor a 5 días normalmente, la presencia de inyección conjuntival, adenopatías, exantemas, la alteración de la mucosa oral y de los labios. Entonces, el resto de los son criterios menores, que pueden ser esta que dice bilateral no supurativa, habla de la adenopatía cervical, ¿sí? Que son menores de 1.5 centímetros. Después el exantema polimorfo, no es vesicular ni costroso, los labios enrojecidos. ¿Se acuerdan también que en la faringoamigdalitis estreptocóxica tenemos labios rojos, que era la fase de Pilato, eritema, lengua frambuesada, todos estos síntomas que hayamos ya mencionado? Pero ¿cuáles son los determinantes más importantes? Son la fiebre mayor a 5 días, ¿ok? El tratamiento, ya sabemos que es, bueno, en esta lámina lo que nos habla es que puede haber en la enfermedad Kawasaki atípica, en la cual no completemos todos los criterios diagnósticos, pero se tiene datos de ecocardio y laboratorio que nos pueden hacer sospechar el cuadro, ¿sí? Entonces, y este es un hermoso cuadro en el cual nos ayuda, ¿verdad?, a sospechar de Kawasaki, ¿sí? Estos son los diagnósticos diferenciales bacterianos, reumatológicos que hablamos. El tratamiento, ya dijimos, es la gamma globulina o inmunoglobulina endovenosa y el ácido acetil salicílico que usamos como antiinflamatorio y luego como antiagregante. Entonces, la base, el pilar del tratamiento está en la inmunoglobulina y el ácido acetil salicílico, ¿sí? La dosis es única de la gamma globulina, manejar eso. No necesariamente debemos saber la dosis, ¿verdad? Pero sí les cuento que es a 2 miligramos por kilo peso, se gotean 8 a 12 horas, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace esto? Disminuye los trastornos coronarios a largo plazo. Porque como esta es una de las enfermedades más temidas en el primer mundo, porque son las que producen secuelas cardíacas en los niños, ¿sí? Entonces, la inmunoglobulina también reduce la duración y la intensidad de la fiebre. Y la aspirinita, el ácido acetil salicílico, como le dije, antipirético, antitrombótico y antiinflamatorio. Esas serían sus funciones, ¿sí? Esta aspirinita el paciente va a llevar al alta y solamente se va a suspender cuando se superen las lesiones
coronarias que presenta el paciente. Otras opciones de tratamiento cuando, son para que conozcamos, ¿verdad? El infliximab que no tenemos. Medicamentos alternativos son la ciclosporina, la ciclofosfamida y la metilprednisolona, ¿sí? Entonces, para que sepamos eso, ¿sí? En esta diapositiva están las opciones de tratamiento y esto es básicamente lo que dijimos acá. El tratamiento en el estadio agudo, convalescente, ¿sí? Y el seguimiento. Entonces, evolución en pronóstico, hay que decirle al señor, usted se va a ir de alta, pero tiene que seguir haciéndose el control por el equipo multidisciplinario, que es el pediatra, el cardiólogo, ¿sí? Entonces, recordarle que lo más es una enfermedad que, si todo va bien, es autolimitado y tiene buen pronóstico, pero hay casos que pueden evolucionar a una isquemia, los aneurismas pueden resolverse o persistir y ser responsable de las secuelas cardíacas. Para las ideas generales, para que lo tengamos, que la causa es desconocida, que la afectación son de pequeños y medianos calibres, que no hay un diagnóstico que yo le diga, por ejemplo, a Alex, hace este diagnóstico y con eso yo te aseguro, es una serie de criterios laboratoriales y clínicos que reúne a un paciente para tener una sospecha de esta enfermedad, ¿sí? Y el tratamiento son, el pilar del tratamiento es la inmunoglobulina y la aspirina. Estar siempre atento por el riesgo de complicaciones vasculares y el tratamiento se decide según los controles que se vayan haciendo. Siempre para poder disminuir todo esto, ustedes saben que tengo que pensar en esta enfermedad con un diagnóstico precoz y descartando todas las otras causas, podemos hacer un tratamiento correcto y darle al paciente una calidad de vida porque evitamos las complicaciones. Bueno, con esto terminamos Kawasaki por esta mañana. Les agradezco que se hayan quedado hasta el final de la clase. Y básicamente terminamos acá, chicos, ¿sí? Ahora voy a llamar la lista. Un ratito. Juan, te voy a enviar enseguida ya esto de Kawasaki. Tengo dos diapositivas, o sea, dos presentaciones en PDF de Kawasaki que les voy a enviar para que ustedes puedan tenerlo, ¿ok? Bueno, profe, está bien. Bueno, María Eugenia, ¿estás? Presente, doctora. Gracias. Semia, Camila, quiero decir. Presente. Junior, Presente, doctora. Pamela, Presente, doctora. Micaela, Presente, doctora. Giovanna Solaro, Presente, doctora. Elena, ¿estás? María Presente, José, doctora. Presente, doctora. Juan está. Sí, presente. Custodio, Presente. Oscar David de Acevedo, Presente, doctora. Fabricio, ¿estás? Presente, doutora. Bueno, Kevin Iván, Presente, doctora. Doctor, no me llamó, Sí. soy antes de David. ¿quién sos? Da Silva Bueno. Lima Rafael. Da Silva, Lima, Rafael.
¿estás? Bueno, perdón, Rafael. Ya, estás presente. Muy bien. Karen Domínguez. Presente, doctora. Isa María Celeste. Presente, doctora. Andrea Beatriz Chauer. Y Dalva Flor. Presente, doctora. María Victoria Flores. Presente, doctora. Erika, ¿estás? Presente, doctora. Sí. Eso. Guillermo, ¿estás? Presente, doctora. María Cecilia Grau. Presente, doctora. Dayana Guillem. Presente, doctora. Muy bien. Rafael Laranjeira. Mendoza. Juan José. Presente. Presente. Laranjeira, ¿estás? No. Mendoza está. Noldin Ana. Presente, doctora. Juan Manuel Ortiz. Te vi. Presente, doctora. Sí. Después. ¿Sí? ¿Quién eres? Bueno. Ahí ya te puse presente. Jorge está. Presente, doctora. Víctor, ¿estás? Víctor Pereira. Presente, doctora. Ya. Después, Ramírez Agüero. Presente, doctora. Mateus Ríos. Rivarola Marín. Presente, doctora. Hola. Hola, doc. Inelia. Presente, doctora. Muy bien. Fabián, Néstor Fabián, ¿estás? Presente, doctora. Muy bien. César Sánchez.